Clave Morse. ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días, bienvenidos a Clave Morse. Estamos comenzando junto a Diego Uribe hoy día, mi partner. ¿Cómo estás, Diego? Súper, aquí, oye, una semana, debutamos. Una semana llevamos. Sí, debutamos sí. Y ya estamos cerrando esta primera semana de Clave Morse. Sí, oye, ¿cómo te has sentido de locutor radial? No, muy entretenido. ¿Sí? Me ha encantado, sí. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. ¿Qué es lo que más te ha gustado? A mí me gusta, mira, lo que pasa es que a mí me gusta conversar. Yo creo que ya se notó, ¿no? Sí. Entonces creo que este es un gran espacio de conversación y yo creo que faltan espacios de conversación en la vida diaria. ¿Te escucharon tus papás? ¿Mis papás? No. Sí, ¿te escucharon o no? Están ahí como... Igual, siempre es bonito empezar a... No papá, algunos amigos, sí. Bien, pero ¿y qué tal? Aquí, bien. Tu papá que lo estuviste pelando además por ponerle campus creativo al campus creativo. ¿Verdad? Sí, pues. ¿Verdad? Sí. Tuve quejas yo en la casa. ¿Tuviste queja? Quejas, sí. No. ¿Sí? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo están pelando el campus creativo? No, yo no lo peleé. Yo solamente dije que la etiqueta de lo creativo claro, es mucho más extenso que simplemente... Te mata como el creativismo. Sí, de hecho, mira, una de mis primeras pegas fue en una agencia de publicidad. ¿Ya? Agencia creativa. Agencia creativa donde había un área creativa. Ah, ¿y tú estabas en el área creativa? No, yo estaba en el área de planning y de cuentas. ¿Te daba rabia el área creativa? Me cargaba, aparte que era súper poco creativo y era como el mismo chiste. Son como las áreas de innovación de las empresas. Opa. ¿Verdad? Sí. Hay algo, mira, yo creo que ese es un gran tema en que vamos a tener que tener invitados para hablar de la génesis, en qué estado el arte y para dónde va eso. Sí, y cómo haces que se atraviesa a todas las áreas de las empresas. Así al final es. No funciona. Oye, acuérdense que pueden comentar con el hashtag Clave Morse en La Clave, Twitter @Radio La Clave, Instagram lo mismo, y en www.radiolaclave.cl pueden revivir todo lo que fue esta semana, en nuestra primera semana con Clave Morse. 35.599 pesos con 60 centavos l'UF. Mira, el precio del dólar más bajito, ¿eh? Más bajito, te insisto, cuando tenemos un precio del cobre, ¿cierto? A $4 la libra. Está bien alto. Alto, y eso está amortiguando mucho otros efectos que podrían estar haciendo subir el dólar. La UTM, no la habíamos dado. No. ¿Estamos con música de cifra? ¿De cifra? No, puede ser la música de cifra. Ahora, la música UTM, de cifra me tenéis confundida. Pero sabes que la UTM es rarísima, porque la UTM ¿ya? Es como para cuando te pasan multa. Esta, ya. Sí, po. 2 UTM, 5 UTM. Pero ¿para qué más se usa la UTM? Yo no sé, le voy a pedir aquí a nuestros auditores. Yo me acuerdo que en algún momento se pagaban cosas en UTM, pero ya, si tú tienes razón, está bastante más ligado como a la... Sí, tuviste PAA, igual que yo. Sí. Exacto, somos de la misma generación. Oye, y otra cosa interesante, mira, el desempleo 7,9. Bueno, UTM 62.450. Y desempleo 7,9, que es bajo. No, es bajo. Tú tienes que generalmente un desempleo estructural en torno al 4 al 5%. Habría que mirar esa cifra con más atención. Vamos a estar conversando un ratito más con un experto que nos va a ayudar a entender un poco cuáles son como los principales nudos de la reforma tributaria. Ayer estábamos hablando precisamente del rechazo a la idea de legislar en la mañana. Me quedé, mira, es que te traje un concepto. Ya, esperamos un segundo, para que hablemos también después, veamos la próxima semana qué pasa con los indicadores. Eso. ¿Ya? Eso. Pero te traje un concepto para hablar y esto lo vamos a introducir para nuestro invitado que viene como en un par de minutitos más. Ajá. Y para eso a mí van a ver con... Libros. Este es un regalo que te traje. Ay, qué lindo. ¿Ya? Súper autorreferente porque es mi libro. Ya, me encanta. El libro El Triciclo. Bueno, ya que en este libro, que es un libro que describe el comportamiento creativo. Ah, me encanta. ¿Ya? Bueno, mira, hay un concepto. ¿Me vas a hacer el pase así como...? Sí, pero déjame abrirte una página específica de este libro. ¿Y esto lo escribiste tú? Sí, pues mira. Ah, me encanta. De hecho tiene como una animación. O sea, tiene aquí como, ahí estoy. Ah, mira, está ya, pero mira, pero una de estas ruedas de este triciclo, que es el triciclo de la creatividad, no sé si lo encuentre, ya, es una cosa que se llama la incubación. Ya. Que es un parte del comportamiento creativo. Ahí te lo voy a dejar para que lo leáis después. Y la incubación es ese proceso inconsciente de lo que te queda percolando en la cabeza y que de repente 2 días más tarde, ¡pum! Percolando, me gusta ese concepto. Entonces queda como cocinándose a fuego lento. Sí, y a mí me quedó un par de cosas cocinando a fuego lento. ¿Sobre la reforma tributaria? Sobre la reforma tributaria y sobre lo que un poquito estaban hablando ayer con Felipe. Sí. De que, y aquí, como yo les dije, voy a ser un poquito más ácido, yo no comparto la idea de que fue tan nefasto lo que pasó ayer en la Cámara. ¿Ya? Porque creo que tiene etiqueta equivocada. Y dice, oye, se rechazó la idea de legislar.
Y la verdad es que eso no es correcto, desde mi punto de vista. Y no es correcto porque se viene legislando hace 8 meses. Se viene construyendo un proyecto. Sin que participen todos, No, o sea, no todos, no, pero hay hartos. 8 meses que se hicieron muchas consultas a la Cámara. Entonces, estoy de acuerdo, pero más que consulta a la Cámara, ojo, dentro de la Comisión de Hacienda, que ahí no participan todos los que votaron para la idea de la Comisión de Hacienda sale afuera a tomar puntos de vista. Sí. No, lo que te quiero decir... lo que te quiero decir es que porque lo que queda instalado como, y esto es la idea de decodificar, ¿cierto? Lo que queda instalado es que, oye, no, la Cámara se cerró a la idea de discutir, y yo no creo que es correcto. Lo que se cerró la Cámara es a un proyecto general que no le gustaba. Que no le gustó. Sí, y ese proyecto general se viene trabajando hace 8 meses. Puerta adentro, puerta afuera. Entonces, esa etiqueta de que se rechazó la idea de legislar, yo creo que es un poco engañosa. Se rechazó la instancia donde un proyecto de marcos generales no gustó. No gustó por razones técnicas, las vamos a conversar con nuestro invitado. Sí, y yo creo que el 80% no es que no gustó. Simplemente hay, obviamente, lo que sucede en política. Un tema político. Hay un nudo político que no se desató. E incluso, yo creo que la respuesta al día siguiente de Marcel fue bien poco de Marcel. La misma noche, te diría yo, porque al día siguiente estaba un poquito más tranquilo. Ayer en la mañana pero yo nunca he visto a Marcel tan desencajado. Desencajado y salir a contestar desde una vereda o desde una postura en donde él siempre ha estado en un lado muy técnico como presidente del Banco Central. Sale como con estas declaraciones de, oye, aquí ganaron los que quieren seguir evadiendo, aquí ganaron los asesores que están. O sea, yo encontré ahí que, bueno, no sé. Se destemplaron las declaraciones de Marcel, se destemplaron, bueno, estamos más acostumbrados, un poquito más destemplados el presidente Boric en sus declaraciones, las ministras. Pero ¿qué pasa también en la Cámara respecto? Porque ya, está bien, yo entiendo tu reflexión respecto a que esto es un proyecto que no gusta, donde efectivamente se juntaron con varios actores que son importantes dentro de la economía y definitivamente, aunque se le pusieron como 80 indicaciones, creo, un montón, o 50 indicaciones, no me acuerdo cuántas eran, la verdad es que no se llegó a buen puerto, pero también se da un pequeño circo en la Cámara de Diputados. Y hay que decir que, no sé, lo que hizo la Pamela Giles o las diputadas que se fueron a marchar por el 8M, también la discusión que hubo ahí entre el ministro de Educación y que va a salir probablemente. Estamos viendo que hay movimiento ahí en la moneda, ¿no es cierto? Hay varios movimientos, probablemente a eso a las 10 de la mañana ya vamos a ver un cambio de gabinete importante. Para la señora Ávila. Claro, exacto. Entonces, se cruzan un montón de temas que no solo tienen que ver con el proyecto de reforma tributaria, que efectivamente nos gusta. No, pero mira, hay algo interesante ahí. Nuevamente, déjame sacarte hacia atrás porque en la disciplina de la innovación hay una cosa que se instaló y yo creo que está súper instalado, que es esta idea de decir, oye, mira, ¿sabéis qué más? No hagamos estos proyectos gigantes de una vez, sino que vamos haciendo estos mínimos productos viables. Claro, ¿has escuchado hablar de ese concepto? Y yo creo que esa es una forma en que quizás la política debe empezar a mirar, como decir, oye, la gran reforma tributaria que tiene 200, ¿cierto? Claro. Y decir, oye, no, ¿sabéis qué? Vamos por pedacitos, porque si no es muy fácil trabarse políticamente, es muy fácil que ocurra lo que tú estás describiendo, que empieza el circo. Oye, ¿sabes que hay 180 cosas que nos gustan, pero hay 20 cosas que nos cargan, gustan, claro. Y por 20 cosas que nos cargan, pum, detenemos, y empieza a suceder que tenemos reformas de pensiones que llevan 10 años, reformas, ¿cierto?, a la salud, que lo hemos hablado, el tema de la ISAPRE, ciertamente reformas tributarias, y yo le quiero preguntar a nuestro invitado, ¿cómo tendría que ser una reforma tributaria que le gusta a todo el mundo? Que le gustara a todos. Uy, qué difícil. Es súper difícil. ¿O no? Ahora, generalmente cuando pasan estos cambios, y colgando un poco de la Silvia Aguirre que entrevistábamos ayer, claro, tampoco suele ocurrir en políticas públicas en países más desarrollados que le gusta a todos, por ejemplo, que se haga obligatorio, y voy a cruzar temas nada que ver, el postnatal masculino. Entonces, ella contaba que en la década del 60 se hace obligatorio en algunos lugares, no sé, pues, Noruega, ponte tú. Y claro, eso no gustó, fue difícil de legislar, fue difícil de imponer, se impone, al final un poco como a la fuerza, pero finalmente termina generando cambios que son culturales. Entonces, tú dabas en el clavo cuando hablábamos al comienzo de la semana respecto a ¿cómo siento yo que me afecta a mí la reforma tributaria para construir una comunidad, una nación, un tejido social?
Y ese tema... porque uno ve el circo político, ¿no? Uno ve el circo político, y uno ve el circo político sobre idealismos al cual todos adherimos. Entonces, cuando tú le decís, oye, nos gustaría tener a una población todos mejor educadas y más justas, ¿quién te va a decir que no? No, nadie te va a decir ¿Te gustaría tener una población en que todos tengamos mucho mejor acceso a la salud en tiempo, forma? Uh-huh. Entonces, no hemos sido capaces de poner una segunda deriva. Yo creo que en el sector que más hay como una definición más específica, yo creo que es el de energía, donde ya estamos como convergiendo a que Chile puede ser un ejemplo mundial, ¿cierto?, de una matriz energética que es descarbonizada. Y se da una cosa bien interesante ahí, Diego, que tú estás dando en un punto bien interesante respecto, por ejemplo, a cómo se cruza ya la política pública, ¿no es cierto?, que tiene muchos anuncios, qué sé yo, más el rol de la empresa, por ejemplo, respecto a las comunidades que afecta. Yo he visto cómo se ha ido desarrollando ese tipo de lógica empresarial, ¿no es cierto?, donde se le reparte energía a la gente a la que se está afectando de alguna otra manera, por ejemplo, cuando tú tienes el tema solar, etcétera, etcétera. Entonces, hay una lógica que es bastante colaborativa dentro del mundo de la energía. Absolutamente. Y, por ejemplo, el mundo forestal que ha estado en el ojo del huracán con los incendios, no solamente ahora, en la contingencia actual, el mundo forestal viene muy tensionado porque está este conflicto cultural, ¿cierto? Sí, y el tema de los monocultivos, etcétera. Monocultivos en el mundo mapuche. Pero tú decís, mira, aquí hay formas como de empezar a hilar esto. Tú decís, bueno, ¿por qué cuando el mundo forestal, tú decís, cómo nosotros, hay un déficit habitacional, ¿cierto? Sí. Tenemos un déficit habitacional. Y tú decís, bueno, ¿cómo hacemos un programa habitacional donde la madera sea protagonista? Y por lo tanto... Que se intentó hacer en algún momento. Pero no lo hacemos, finalmente. Sí, no se hizo. Entonces tú decís, bueno, oye, tenemos un recurso, hay mucha investigación científica y hay mucha arquitectura, también podríamos tener invitados, donde proponen que la construcción con madera tiene una serie de ventajas en términos de sostenibilidad, ¿cierto? Total. Y en términos técnicos estructurales. Y paradójicamente no somos un país que construye en forma, o sea, las grandes construcciones, no la casa, ¿cierto?, la cabaña, sí, claro, sino que, oye, tengamos un desarrollo urbano en madera. Y por lo tanto, ¿cómo empezamos a conectar la industria forestal con el vivir diario de las personas? Y ahí no hacemos esos links. No, pues no se hacen. Y no generamos el tejido social que nos permite entender de por qué debiésemos sentirnos orgullosos o por qué apoyaríamos. ¿Tenemos invitados o todavía no? Hace falta empujar ese tipo de situaciones y claro, tú das ahí en el clavo respecto a lo que pasa con la industria energética, que probablemente confluyen miradas que dicen, ok, acá estamos bien, acá tenemos una buena ventana para el desarrollo, una buena ventana para la prosperidad de la población, una buena ventana para hacernos autosuficientes en algún punto respecto a todo lo que pasa en el mundo. Estamos viendo que se acaban de reactivar los ataques de los rusos a los ucranianos, o sea, vamos a seguir con el tema del gas, etcétera, etcétera, pero esta mirada como de comunidad, de sociedad, que la reforma tributaria no ha podido tener. Y vamos a conversar con Andrés Martínez, que es socio líder de consultoría tributaria de KPMG en Chile, porque queremos entender un poquito más la cosa técnica respecto a la reforma tributaria, las razones técnicas también que hay detrás, más allá de lo político, respecto a la idea de legislar este proyecto. Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Oye, primero, yo sé que es complejo preguntar así como a grandes rasgos, pero estábamos hablando de este mix político, pero más allá del mix político, una reflexión que hacíamos es que esta reforma lleva 8 meses en la Comisión de Hacienda y claramente habían puntos técnicos a los cuales no se pudo llegar a acuerdo. ¿Qué identificas tú, Andrés, respecto a esos nudos que no permiten que este proyecto finalmente pase la Cámara de Diputados? Sí, mira, efectivamente... Este es un proyecto que lleva harto tiempo, estamos desde el año pasado con la historia de la reforma tributaria. Pasó por hartas votaciones en la Comisión de Hacienda, donde en general se impuso mayoría, incluso en algunos artículos en particular fue votado con votos de la oposición. Entonces, es una reforma compleja porque tiene muchos aspectos, es una modificación a distintos cuerpos legales, Código Tributario, Ley de la Renta, IVA, entonces súper misceláneo. El tema de dónde pueden haber estado las fallas, pero de todas maneras habían al menos dos aspectos que eran los que más llamaban la atención. Uno, por supuesto, el impuesto que se llamaba el impuesto a los super ricos, el impuesto a los grandes patrimonios, que causaba ruido por la deficiencia técnica que tenía ese impuesto, cómo estaba configurado, porque era un impuesto que grava la acumulación de riqueza, que grava
no la generación de la renta, sino que el stock de riqueza, lo cual en el fondo de alguna manera está indirectamente atacando al ahorro, a la inversión. Y por el otro lado también habían una serie de otros elementos que también iban en la misma línea, como por ejemplo gravar utilidades que tenían las empresas que estaban acumuladas y que también iban con un impuesto que causaba ruido, porque en el fondo el mensaje era no haga utilidades. En el fondo, cuando usted hace las utilidades como empresa, se las tiene que llevar inmediatamente para la casa o las tiene que sacar del país y no las puede reinvertir en el ciclo productivo. Entonces, yo diría que eran como los dos mensajes de fondo que tenía este proyecto, que estaban haciendo mucho ruido y que de alguna manera empezaron a permear en el resto del articulado, que como te insisto tenía muchas cosas, algunas cosas muy buenas también, pero te diría que esos dos focos fueron los más polémicos. Hola Andrés, aquí Diego Uribe, aquí estoy en compañía de María Elena. Hola Diego. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Qué bueno. Oye, me quiero colgar justo de la última parte que estabas hablando, decir, oye, pero esta reforma tenía muchas cosas buenas. Yo recién le decía aquí a María Elena que desde la disciplina y la innovación como que se empieza a instalar esta cosa como de, oye, no hagamos grandes proyectos, sino que lo rompemos en pedacitos, ¿cierto? Y vamos haciendo estos mínimos productos viarios y vamos sacando cosas acumulativas. Entonces, oye, ¿por qué no empezamos a enfrentar las reformas tributarias que son tan complejas, que tocan, como tú decías, tantos cuerpos legales, de a pedacitos? ¿Por qué no lo hacemos así? Es una buena técnica, porque lo que pasa es que, ¿sabes lo que? Estamos en Chile desde el año 2010, llevamos por lo menos 11 reformas tributarias, gigantes todas. Hemos tenido un sistema tributario que ha cambiado del cielo a la tierra, se ha movido para allá, para acá. Entonces, también, en el fondo, cuando somos tan ambiciosos y queremos hacer proyectos tan gigantes que cambien todo el sistema de la noche a la mañana, obviamente que no es lo más adecuado, hay que ir de a poquito. Vamos con el tema de la innovación, pongamos un foco ahí, pongamos un tema con la ilusión, que puede ser un proyecto específico que ataque ciertas figuras, que mejore la facultad de fiscalización, etcétera. Vamos con otro paquete que ya tenga que ver con una discusión más de fondo, que es, vamos a tener un sistema como está hoy día, o vamos a desintegrar el sistema, es decir, que las rentas de las empresas queden totalmente separadas de las personas, pero vamos separando las discusiones, vamos avanzando donde hay algún consenso. En términos de fiscalización, de antiilusión, creo que estamos todos de acuerdo. Por lo tanto, mezclar eso con tratar de cambiar el sistema en términos filosóficos, se enreda. Sí. Como te insisto, hay cosas buenas. Había medidas importantes para la clase media, para cuidadores de personas con discapacidad, cosas que quedan fuera completamente por mezclar en un paquete súper ambicioso, transformador, disruptivo, que la verdad que no lo necesitamos y no es tan importante en este minuto. Tratar de ser tan insisto, como abarcar tantas cosas, porque el sistema ha sufrido muchos cambios. Dejémoslo también que se pause un poco, veamos cómo está la recaudación con los cambios anteriores y vamos avanzando con elementos más pequeños. Esa es mi visión, creo yo que... Oye, Andrés, es interesante esa visión porque es estratégica, pero se pone aquí como argumento que efectivamente hay que recaudar muchísimo más para poder cumplir con las promesas. Ese era el argumento que ayer seguía insistiendo el gobierno. Incluso dijeron, bueno, vamos a ir por el Senado, donde no tienen muchas posibilidades, y si no, esperar un año. ¿Qué puede generar eso también, Andrés, respecto a inestabilidad, a incertidumbre? Tú has dicho, hay muchos cambios. Mi contador, terrible, los contadores. Yo le decía a la María Elena que yo no tengo idea qué régimen tengo hoy día yo tributario en mi empresa. Que es demasiado en los cambios, pero también esto que va a generar, porque al final uno ve que desde el gobierno no hay una intención de hacer estos cambios de a poco, como estamos hablando. Mira, lo que tú graficas de no saber en qué régimen estás hoy día, tiene que ver porque hemos pasado por 7 reformas tributarias en los últimos años. Entonces, obviamente, recién estamos, por así decirlo, terminando de entender lo que se hizo, que fueron cambios sustantivos, gigantes, muy importantes. Recién se están aplicando. Hemos vivido con normas transitorias los últimos 7-8 años, ha sido una locura. No hemos tenido el sistema 100% aplicable. Siempre hay normas que dicen, esta empieza el 2027, el 2024, esta un poco más atrás, etcétera. Entonces, obviamente que hay una confusión. Entonces, a lo mejor paremos un poco la máquina, démosle un poco de tiempo a este sistema que está funcionando, está recaudando, y si hay que aumentar la recaudación, hay focos que efectivamente se pueden atacar. Está todo el tema del comercio ilegal, está todo el tema de la informalidad, está todo el tema de antiilusión, por supuesto, que ahí hay un gran foco, lo entendemos, y se tiene que avanzar fuertemente en eso. Pero no necesariamente tenemos que transformar el sistema tributario, refundarlo cada 4 años, cada 2 años,
pensando en que eso va a ser la gallina de los huevos de oro y la recaudación va a subir al 1000%. ¿Va a generar Eso más no fue así. inestabilidad, crees tú, Andrés, esta situación que estamos viendo ahora, donde estamos ahora en este punto? Yo personalmente creo que no, porque también hay que ser bien realistas y bien prácticos con el tema. La discusión tributaria va a seguir, sí. Debiese Pero ser creo que siempre. y eso y es parte de la política y es válido que siempre estemos discutiendo sobre el tema tributario, no son temas vetados, por supuesto que no. Pero el mensaje de ayer creo que fue bastante claro, es decir, avancemos en tener un sistema tributario más transversal, en un acuerdo más de país a largo plazo, mediano a largo plazo, pensemos en los próximos 5, 10, 15 años y no estemos con cada gobierno queriendo imponer su sistema tributario como le parece y cambiando todo lo que hay para atrás. Entonces, si se quiere avanzar en el Senado se requieren 2/3, eso implica un acuerdo nacional, un acuerdo transversal para una reforma tributaria, y si se quiere esperar un año, la verdad que las condiciones del próximo año sabemos que ya vamos a estar en un periodo de elecciones, obviamente que el ambiente político y en términos reales de aplicación de poder avanzar en una agenda tan ambiciosa como esta, se complica un poco más. Además que en el fondo, como tú dijiste, esta reforma tributaria era para financiar el programa de gobierno. En un año más, el gobierno ya va a estar en su última fase. Entonces, ¿qué sentido tiene financiar algo que ya se está terminando? Entonces, hay una discusión de fondo ahí que hay que hacerla. Oye, Andrés, déjame llevarte a un plano un poco más filosófico, porque hablábamos también hace unos días atrás que las reformas tributarias son técnicamente complejas, pero también son del punto de vista como del relato social, porque yo le decía a la María Elena otro día que siempre un tributo supone una transferencia individual hacia el colectivo, es decir, oye, algo que es mío, o sea, yo como persona natural, o desde una unidad como una empresa, hacia, ¿cierto?, redistribuir recursos para un colectivo. ¿Cómo tendría que ser para que nos haga sentido? Para que uno dice, oye, ¿cómo tendría que ser a tu juicio una reforma tributaria que nos deje contento, que nos entusiasme? Está complicado eso, pero yo creo que tiene que... Está bien filosófico. Un principio básico es que tiene que ser simple. Cualquier sistema tributario tiene que ser simple. Yo como contribuyente, independiente que me guste o no me guste pagar los impuestos, me tiene que hacer la pega fácil para poder cumplir con esa obligación. Entonces, pero esa es la condición técnica, pero tú justo dijiste algo que yo te quiero llevar para allá. Me dice, oye, para que yo esté contento, o para que si me guste pagar impuestos, o nunca vamos a estar contentos pagando impuestos. No, yo creo que... ¿Cuál es tu posición personal? Yo te estoy llevando ahí... No, mi posición personal, honestamente, creo que los impuestos son la sangre que nutre el Estado, y es completamente necesario tener los impuestos porque es lo que le da vida al Estado, es lo que nutre, es lo que le da fuerza, es lo que le da la vida, ¿cierto? Si no, no sería especialista en tributo. Además, sí. Es algo que los impuestos apasionan mucho. Exacto. Porque como tú dices, es parte de la contribución que uno hace como individuo, como colectivo, como empresa, a la sociedad. Es el primer gesto solidario que uno hace en virtud de una actividad que uno genera, decir, no tan solo me llevo yo los beneficios de esto, sino que también los comparto. En la medida que eso sea simple de entregar, y además, por supuesto, que yo creo que ha faltado mucho en la discusión, que haya una contabilidad de alguna manera, una manera de decir, esto se está gastando así, estamos tratando de hacer esfuerzo por gastar menos, estamos eficientando esto, estamos dando cuenta de lo que se está haciendo con esos recursos. Oye, Andrés, pero había un esfuerzo del laboratorio de gobierno que lo hicieron en algún punto como para que nosotros los contribuyentes entendiéramos dónde había algo de nuestros impuestos. ¿Te parece que ese esfuerzo vale la pena que se siga acrecentando, no? Valió la pena, es un primer atisbo de lo que se está haciendo. De hecho, llegaban con unas cartolas que decían, mira, el gasto fue, no sé, en funcionario público, en defensa, etcétera, etcétera. Sí, está bien eso, pero falta mucho por avanzar, sobre todo en términos de gestión y por así decirlo, eficiencia en el uso de los recursos. Yo creo que ahí que la gente dice, como que ve esto diciendo, pago los impuestos y esto se pierde, los recursos se malgastan. No veo educación de calidad, no veo salud de calidad. Eso es un gran punto, Andrés, que estás relevando, que yo creo que nunca hemos logrado cerrar el círculo. Y es decir, oye, se habla mucho de que necesitamos recaudar más, se hablan de algunos programas sociales, ¿cierto?, que se quieren impulsar de un gobierno a otro, pero nunca está realmente cuando se constata y que tú como ciudadano a pie dices, oye, qué bueno que con mis impuestos se está haciendo esto o logramos hacer esto y esto para nuestra sociedad. Entonces, ese círculo no se cierra. Y no es que exista esta información en un portal donde yo lo pueda consultar, sino que no hay un esfuerzo por cerrar ese círculo.
Yo creo que va en la cultura y en la educación de ir cada vez tomando más importancia en el rol de pagar el impuesto y por lo tanto exigir un poco más en términos de la contribución que uno hace, tener esa potestad, decir, oye, como uno siempre toma el caso gringo, y le dice, oye, yo pago mi impuesto esto, así que por lo tanto de alguna manera me deben a mí el funcionamiento de este sistema, ¿cierto? Y por el otro lado, por el lado de la autoridad, por el lado del Estado, en hacer un esfuerzo no tan solo poner una cartola en un portal, como tú dices, que a lo mejor nadie ve, sino que en cada una de las acciones, en cada uno de los programas de gobierno, esto ha sido financiado gracias a los impuestos y estamos rendiendo cuentas, o estamos diciendo se ejecutó el gasto de alguna manera mucho más eficiente. Entonces, creo que acercando desde el punto de vista comunicacional, de educación, van a pasar años, por supuesto, pero se tiene que, no puede ser que un contribuyente piense o no quiera pagar un impuesto porque piensa que la plata se va a gastar mal. O que hay una eso es nefasto. Yo creo que cuando entramos en ese juego es que nos pasa lo que nos pasó ayer. Y donde finalmente, donde había muchas cosas positivas, ¿cierto? En este proyecto general que se presentó, yo creo que prima decir, oye, no, yo no te quiero pasar a ti la plata para que la malgastes. Justamente, o la típica caricatura de los políticos que están ahí, que los operadores políticos. Entonces, en la medida que vamos limpiando ese mensaje, que vamos haciendo, oye, no, efectivamente se necesita en salud todos estos millones porque se están logrando estas cosas. Tenemos 5 hospitales nuevos, etcétera. Ahí la gente va a empezar a entender el tema de la pensión, ni hablar de la pensión garantizada, universal. Hay cosas que son muy, muy potentes, completamente necesarias. Tenemos que avanzar en derechos sociales, eso está claro, y hay que financiarlos de alguna manera. Entonces, hay pega por los dos lados. Oye, Andrés, ¿cómo debiera seguir esto? ¿Cómo lo ves? Porque tú dijiste esta discusión va a seguir seguramente, o 100% va a seguir, pero debiéramos ir por pedacitos, por partes. ¿Cómo debiera seguir esto bajo tu perspectiva experta? Mira, lo que estamos viendo nosotros es que obviamente esto le va a poner mucha presión al royalty minero, que es el proyecto que no se ha caído, en el fondo que todavía está en el Congreso y que tiene su votación luego. Por lo tanto, por así decirlo, ese proyecto va a tener mucha presión para que salga, porque ahí hay una fuente de recaudación bien importante. Lo segundo, vamos a tener que ver cuál va a ser la bajada, ya más del punto de vista de lo que se va a venir con la fiscalización, la actitud de impuesto interno frente a esto, si vamos a tener un servicio de impuesto interno